La mujer, a través de la historia, siempre ha sufrido bastante ha sufrido la mujer a través de la historia. Y en estos tiempos tan difíciles y peligrosos en los que nos encontramos, mucho más todavía, porque se han levantado movimientos políticos, económicos, movimientos académicos, activistas, en donde con un disfraz de reclamar una posición de la mujer en la sociedad, personas apartadas literalmente de Dios, porque el feminismo tiene sus raíces en el socialismo y en el comunismo. Muchos filósofos desde el año 1740, 48, de ahí para arriba, empezaron a salir muchos manuscritos, muchos edictos, digámoslo de otra manera, en donde se hablaba que definitivamente la familia era lo peor que le podía suceder a la sociedad. Y cuando hablamos de la familia, hablo de esa unión, de ese vínculo entre hombre y mujer, y que al unir sus cuerpos a través del amor, no solo por fruto de pasión, sino de amor, venía un hijo o una hija al mundo. Y el feminismo está acorralando a la mujer, supuestamente haciéndole ver en el mundo, con activistas, haciéndole ver que efectivamente nosotros, los hombres, los varones y como sociedad, tenemos una deuda grande para con las mujeres, grandísima, y nosotros no la podemos pagar con dinero, pero sí podemos abonar y empezar a pagar algo de esa deuda que tenemos nosotros, los caballeros, los varones y la sociedad en general, e incluyendo algunas mujeres, con el buen trato hacia la mujer. Lo merecen y lo necesitan a gritos. Por causa del machismo se ha levantado un feminismo que, si miramos en el contexto, entre comillas, si fuera real su raíz de dignificar a la mujer, estaría muy bien, pero la están acorralando a que se iguale a la mujer, a que ocupe lugares que no le corresponden en la sociedad. La Biblia habla de libertad para el hombre y para la mujer, por supuesto. Y hoy, a través de esta enseñanza, quiero que miremos varios textos bíblicos, y no podemos dejar de pasar por alto que efectivamente para Dios nosotros somos iguales ante los ojos de Él, como una posición delante de Él como creación. Inicialmente vamos a hablar como creación. Le invito para que por favor abra su Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26. Porque en medio de estas corrientes activistas, presionando a la mujer para que actúe como los hombres, para que viva como un hombre, para que hable como un hombre y para que piense como un hombre, al contrario de lo que muchas personas pueden imaginar, Dios sí dignifica a la mujer, sí la dignifica. Y quiero que por favor guardemos esto en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Caballeros que están aquí, los que están a través de la internet, y aquellas damas que se identifican con el feminismo y lo único que están haciendo es promulgando el socialismo y el comunismo, que desfigura, deslegitimiza la imagen de la familia como el núcleo familiar, como el brazo derecho, como la columna vertebral de la sociedad, colocada, ubicada y creada por Dios, la familia. El feminismo no cree en la familia, para nada. Muchas de ellas, muchas, no todas, incitan al odio a los hombres. Muchas de ellas presionan a las otras mujeres para que odien al hombre. Y nosotros, como sociedad, les repito, tenemos mucha culpa de que se hayan levantado esos activistas, que se hayan levantado esas ideologías por el maltrato que le hemos dado a la mujer, porque no hemos sabido llevarla, no hemos sabido darle lugar, y la hemos visto solo como un objeto que adorna la casa, un objeto que solo está para adornar la casa, y que para lo demás no sirve, un objeto sexual, y es un grave error. Y no bastando con eso,
haciendo uso de nuestra musculatura, de nuestra fuerza física, las golpeamos, las maltratamos, y haciendo uso de nuestra autoridad con las palabras, las humillamos, las hacemos pasar muy malos momentos. Dios sí dignifica a la mujer. Génesis capítulo 1, verso 26. Vamos a hacer un breve repaso y rápido. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, aquí hagamos al hombre, también se toma como a la humanidad en general. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio una autoridad, le delegó un rol, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Vamos a avanzar al verso 27 hasta el 28. Creó pues Dios Yahvé al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para algunas personas de este versículo, cuando se habla de que Dios no hace distinción de personas, porque no es bíblico decir que Dios hace acepción de personas, no es verdad. Dios no tiene consentidos ni consentidas, no es correcto decir eso. Pero nos hizo hombre y mujer de tal manera que nos distinguiéramos el uno del otro. No hablemos de género, porque es una palabra que está siendo muy mal usada en este tiempo. Hablemos del sexo masculino y del sexo femenino. Biológicamente somos diferentes. Nuestro sistema reproductivo es totalmente diferente. Nuestra manera de pensar como hombres y mujeres totalmente diferente. Nuestra manera de actuar ante situaciones totalmente diferente. Así que hemos sido dotados con más fuerza los caballeros física y las mujeres con fuerza de voluntad, diría alguien. Bueno, allá no quiero ahondar, pero sí quiero hacer énfasis en el hecho de que Dios ha marcado, ha dejado roles definidos y hay que aprenderlos a descubrir a través de la palabra de Dios y conociéndonos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos, como esa canción tan bonita interpretada originalmente por el señor Juan Luis Guerra, esta última adoración que cantaron el grupo musical, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, gracias por lo que has hecho por mí, quiero saber cómo es la piel del sol, quiero cantarte, quiero caminar por el parque y estar pensando en ti. Si la gente verdaderamente hiciera de Dios y tuviera una relación tan hermosa como esa adoración que interpretó hermosamente el grupo musical, no estaríamos en las que estamos en este momento, con esas diferencias de clase y de sexos, y tratando de igualarnos y de hacernos la guerra los unos al otros, porque hay guerra de sexos en el mundo. Vamos al verso 28. Varón y hembra los creó. Y dice la Biblia: y los bendijo Dios. Aquí está en plural, no dice y bendijo a Adán o bendijo a la humanidad, podría decir alguien. Y los bendijo Dios. En este y los bendijo está incluyendo ¿a quién? Además de Adán, a la señora Eva. Bueno, en ese momento a la señorita Eva. Y los bendijo y les dijo, a los dos. ¿Están leyendo conmigo, cierto? Los bendijo a Adán y a Eva, a los dos, los primeros representantes de la humanidad. A los dos los bendijo. Y les dijo a los dos: sed fecundos y multiplicaos. Para ser fecundos y multiplicarse, necesariamente tendría que hacer, no había en ese momento la manipulación genética para que una mujer quedara embarazada in vitro, ni mucho menos. Necesariamente había que tener una unión física, corporal, tener relaciones sexuales para que se pudiese cumplir con esta primer meta de llenar el mundo. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Esa orden fue solamente para Adán? No, también para Eva, para que la sojuzgara. Y también para que ejercieran dominio sobre los peces del mar, a la humanidad, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve ¿en dónde? Sobre
la tierra. Toda esta autoridad, ¿para qué? Para administrarla. ¿Solo Adán? No, junto con Eva también, junto con Eva. Bueno, muy bien. Somos hechos a imagen de Dios, pero las diferencias, vamos al verso 29. Somos tan diferentes en nuestro carácter que por eso se vuelve tan complicada la convivencia. Cuando uno tiene novia o la mujer tiene novio, la señorita, o cuando nos casamos. Y dijo Dios: he aquí, yo he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Esto os servirá ¿de qué? De alimento. Vuelve a involucrar a las dos personas. No dijo Adán: esto te servirá solamente a ti de alimento y la mujer que sufra. No. Esto te servirá, Adán, para que tú comas, y la mujer que aguante hambre mientras tu marido está haciendo cualquier cantidad de actividades, y tú tranquila ahí en el Edén, tranquila en el huerto, tranquila ahí en la tierra haciendo trabajos, aguante hambre, y Adán solamente comía semillas. No, la orden era para los dos. Bueno, pasemos ahora al verso 31. Después de haber creado al hombre y a la mujer con todas sus diferencias físicas, biológicas, vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Fue bueno haber creado ¿a quién? A la humanidad. Fue bueno haber creado a Adán, y por supuesto fue muy bueno, estimada mujer, que Dios la hubiese creado a usted, y que nos hubiese dado ese privilegio hermoso de contar con las mujeres. El tema para hoy es la niña de papá. Le damos un aplauso al Señor, por favor. La niña de papá. Vino la caída de ellos, de los primeros humanos, de Adán y Eva, y tuvo consecuencias. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque habla de roles biológicos, físicos. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 16. 3, 16. Quiero que lo leamos por favor en la versión NBI o NTV. Génesis 3, 16. En la versión NBI o esa está bien. A la mujer le dijo, por causa de la caída y del pecado, le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto. Cualquiera desprevenidamente puede pensar: bueno, si eso no hubiera pasado, muy probablemente no se hubiese tenido que pasar por esos dolores las mujeres. Y darás a luz a tus hijos con dolor por causa del pecado cometido. Vino la caída, y hubo maldición, y hubo corrección de parte de Dios para la mujer. Va a multiplicar los dolores en el parto, y esos hijos van a llegar con dolor. Vas a desear a tu marido y él te dominará. Vas a querer controlar a tu marido, vas a querer manipular a tu marido, pero no lo vas a poder hacer. Esa fue la corrección para la mujer. Ahora para el hombre, en el verso 17, porque el hombre no se quedó ahí. Alguien también desprevenidamente puede decir: pero tan fácil, a la mujer la que tiene que parir, y los dolores son terribles, y el hombre lo mandaron ¿a qué? A trabajar. Fácil. No, espere. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra será ¿qué? Maldita. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos a colocarla en la JBS, este verso 17. Les recomiendo el libro de Génesis, que la iglesia MCA está invitándoles a que lo consigan por todo el conocimiento que allí hay de nuestro pastor Omar Saiz. Maldita será la tierra y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el libro de Génesis me sorprendió que habla de, otras versiones hablan de con el sudor de tu frente comerás. Y alguien dice: es fácil. La mujer, claro, la mujer tiene que parir dolor, y el hombre solamente trabajar solo con sudor. Pero la explicación que nos da el libro de Génesis es, y no está acá en la Biblia,
de esa manera es que tendría que esforzarse y sufrir tanto que este hombre lloraría. Y cuando uno llora con tanto dolor, sale por nuestra nariz moquitos. El hombre tendría que sufrir con dolor, trabajar la tierra. No era fácil. Dios tenía otro plan, pero por causa de la desobediencia, bueno, los dos recibieron su castigo, recibieron su corrección. Ambos tendrían dolor. El tiempo pasa, se levantan diferentes hombres de Dios con sus respectivas parejas que trajeron bendición a la nación de Israel. Pero llega un tiempo fundamental, un tiempo terrible. La Biblia relata muchas historias y les recomiendo ese libro. Hoy vamos a ver una que particularmente me llamó la atención, el libro de los jueces, en donde ya Dios, a través de un hombre llamado Josué, había entregado, le había dado el regalo de la tierra prometida a las tribus que conformaban la nación de Israel. Pero muere ese libertador, ese guerrero Josué, y quedan sin rey. Ellos tenían la palabra de Dios sembrada desde hacía muchísimos años atrás, muchos. Y había levitas, hombres maestros de la palabra de Dios, que eran los encargados de ministrar la palabra de Dios, de enseñarla, de ayudar al pueblo a guardarse para Dios. Y aunque ellos no tenían una porción de esa tierra prometida como tal definida para ellos, los demás se la dieron, le ayudaban con algo en el sostenimiento. No tenían un pueblo definido, gobernado por levitas. Se esparcieron. Y como ya Josué el libertador había muerto, hubo una transición, hubo un tiempo clave donde no hubo nada de Dios. Y qué cosa terrible cuando no hay nada de Dios en nosotros. Empezamos a perder el rumbo, el norte. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida no es para vivirla a nuestra manera y administrarla a nuestra manera, porque cometeremos demasiados errores. Y cada vez al hacer nuestra propia voluntad, que es lo que le pasó a este pueblo en el tiempo de los jueces, porque se levantaban hombres y también estuvo una mujer llamada Débora, quien se encargaba de bendecir al pueblo con la palabra, de aconsejar al pueblo con la palabra, de instruirlo. Cuando uno se empieza a apartar de Dios, es cuando ya no ora, cuando ya no lee la palabra de Dios, cuando ya no le interesa para nada asistir a un culto, ya no hay música, un ambiente cristiano bonito en la casa, en el apartamento. Si uno no ora, empieza a bajarse la fe. Ya no hay fe para enfrentar la vida y las situaciones difíciles si usted no ora. Y si usted no ora, si mengua la fe, ¿qué está menguando en su vida? Si acabo de mencionar que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no oramos, perdemos la fe. Y si perdemos la fe, ¿estamos agradando o no estamos agradando al Señor? Lo estamos desagradando. Por eso, aunque no haya ganas de orar, quiere que le dé un remedio espectacular para cuando usted no tiene ganas de orar. Y un remedio espectacular casero, bien casero, para cuando no tenga ganas de leer la Biblia y para cuando no tenga ganas de venir a un culto o de ver a un culto a través de la internet. ¿Me permiten regalarle esta receta de mi abuela? Cuando no tenga ganas de orar, mijo, el remedio es ore a las malas, pero ore, hable con Dios. Señor, no quiero orar, no quiero hablar, me siento dolida, me siento dolido, las cosas no han salido bien. El remedio es orar. ¿No quiere leer la palabra, no tiene ganas? Lea la palabra, abórdala. Señor, no quiero leer la palabra de Dios, pero abra la Biblia. Me interesa, no quiero saber nada de ti. Estoy desanimada, estoy desanimado, pero en fin. Cuando no quiere venir al culto, salga corriendo, porque es su carne la que le está tirando a desagradar a Dios, a que no venga a recibir el consejo, la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el remedio casero. Entre más la carne le diga no ore, no ayune, no lea la palabra, no vaya al culto, no vea una predicación por internet, hágalo más rápido. Así usted no tenga nada por decir, pero hágalo. Jueces, este libro de Jueces fue escrito en medio, como les decía, de una decadencia espiritual y moral asquerosa
y terrible. Se levantaron imperios que dominaron al pueblo de Israel en esa transición de tiempo donde ellos con Dios casi nada. Que los dominaron, los esclavizaron, los subyugaron. Pero Dios en su misericordia levantaba a un caudillo o a una mujer, quien sirviera de juez, quien gobernara, quien direccionara a la nación, quien fuera a la guerra, quien fuera a la batalla y quien aconsejara a la nación. Pero fue tal la degradación moral que la gente que tenía dinero en aquel entonces agarraba maderas, buscaba maestros que conocieran la parte. Me recuerdan cómo podemos llamar los que hacen figuras, tañedores, y hacían figuras de dioses y buscaban a algún levita, que estaban dispersos en ese momento, vivían en montañas dispersos, pero por coincidencia encontraban a un levita y le decían: venga, mire, ya mandé a hacer un ídolo y mandé a hacer un terafín, una figurita chiquitica. Y eran gente que adoraba y conocía a Yahvé, de su poder y de su grandeza, y de lo celoso que es Él con la idolatría. Él no quiere que adoren imágenes de yeso ni de madera. Pero fue tal la degradación moral y la idolatría que mandaban a hacer sus propios dioses, y si se podían, encontraban algún levita y se lo llevaban a su casa o a la porción de tierra que le había sido entregada, y allí hacían que ese levita, que también se supone que era conocedor de la palabra de Dios, ofreciera holocaustos y sirviera a la nación de Israel para adorar una imagen de yeso o una imagen de madera, y eso Dios lo aborrecía. La nación de Israel en el tiempo que se escribe Los Jueces, estaba totalmente apartada del Señor, haciendo lo que se le daba la gana, haciendo su propia voluntad. Jueces 19, capítulo 1, por favor, en la versión NBI. Esta historia es terrible, pero ocurre precisamente por la decadencia moral. Cuando uno se aparta de Dios, cuando no hay reverencia a Dios, cuando no hay ganas de adorar, cuando no hay ganas de obedecer a Dios, cuando queremos obedecer a nuestra lascivia, a nuestra lujuria, a nuestros impulsos, le hacemos daño a quienes nos rodean y nos vamos desapartando de Dios. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó una concubina, a una mujer de Belén de Judá. La concubina no era su esposa real, tampoco era una esclava, era la concubina. Avancemos al verso 2. Verso 2. Pero ella, la concubina del levita, ¿qué dice la Biblia? Le fue infiel y lo dejó. Volviéndose a la casa de su padre, la mujer, en Belén de Judá, había estado allí 4 meses. 4 meses estuvo allí. Cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara con él, llevó a un criado suyo y 2 asnos, y ella lo hizo pasar por la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Vamos a dejar hasta ahí. Esta mujer le fue infiel al levita, a un hombre que conocía de Dios, temeroso de Dios. Le fue infiel. A pesar de que le fue infiel y que ella se va con su papá por esos meses, él decide ir a buscarla. ¿Le perdonó o no le perdonó la infidelidad? Se la perdonó. Y no es fácil perdonar una infidelidad. Y es algo de lo que sufren demasiado las mujeres en América Latina, en el mundo, pero en América Latina hay una frase coloquial aquí para las personas que nos siguen en la internet, y es pan de cada día. El dolor que causa a una mujer, también en un hombre, pero recuerde que hoy el Señor las quiere consentir, es a ustedes. El dolor que causa en una mujer haber depositado lo mejor de sus años, de su vida, su entrega, su juventud, sus fuerzas físicas, su corazón, sometiéndose a Él, siguiéndolo, apoyándolo,
Y que una persona traiga ese pecado tan terrible de la infidelidad, del adulterio, sufre no solamente la pareja de esposos, también sufren los hijos. Pero este hombre la perdonó y se fue a buscarla. Quiero que avancemos hasta el verso 22, porque la historia se la recomiendo, léanla en casa. Jueces capítulo 19, léala toda en casa. Él estuvo varios días, este hombre, con su criado y con sus 2 asnos. Y el papá, como estaba tan feliz, la mantuvo ahí y él se quería ir. Venga, vámonos ya. Y el papá, no, quédese acá tranquilo, un día más. Duró un día, duró 2 días, duró 3 días. Él se iba a ir y el papá no lo dejaba. No, mijo, venga. Porque siempre había sido una costumbre en Israel ser hospitalarios con las personas. Y él estaba feliz de que la mujer, su hija, la concubina, había sido perdonada por su pareja. Y que la pareja, qué detallazo de parte del hombre, venir a buscar a la pareja desde tan lejos. Pues venga, déjese atender, 4 días. Me quiero ir. No, mijo, venga, 5.º día. Hasta que finalmente decidieron irse. Él ya se cansó, decidió salir del lugar en donde estaba con su suegro. Salió él, la concubina, salió su siervo y los asnos. Y ellos él eligió irse a un lugar, a un pueblo de donde él era oriundo, de donde él era natal. Cuando ellos llegaron a una plaza y nadie salió a recibirlos. Nadie. Pues a él se le hizo extraño, pero ¿cómo así? La gente, la carne de mi carne, sangre de mi sangre, no salieron a recibirme, nadie me apoya. Y yo aquí con mi mujer y con el asno y las cositas. Bueno, pero aparece un anciano, un hombre, aparece un anciano. Ese anciano llega. Venga, ustedes de dónde son. Él le comenta, tienen una breve charla. El anciano, haciendo uso de la hospitalidad que caracterizaba al pueblo de Israel, le dice: venga, vamos a mi casa. Yo los voy a atender allá. No es bueno, aquí es inseguro, no es bueno. Y mientras pasaban un momento agradable, dice el verso 22, algunos hombres perversos. ¿Cómo eran estos hombres de la nación de Israel? Instruidos en la palabra de Dios, guerreros. Eran perversos. Y estos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa donde estaban ellos hospedados. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Hombres, no lo podemos tomar aquí de que hay hombres, es la humanidad, ahí en general, ahí estaban también mujeres. No, hombres perversos, varones. ¿Esto no le hace recordar una historia de hace tiempo atrás, de Sodoma y Gomorra? Bueno, aquí se repitió. Siempre que un pueblo decide alejarse de Dios, se vuelve víctima de sus propias concupiscencias. Habla de lo que hay en su corazón: lujuria, lascivia, adulterio, fornicación. Saca al hombre que llegó a tu casa, que queremos tener relaciones sexuales con él. Verso 23. El dueño de la casa, el anciano, sale y les dice: no, hermanos míos, no sean tan viles. Este hombre es mi huésped. Este hombre dejó a la concubina, a su mujer, por fuera. Este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Para tener relaciones sexuales hombre con hombre, el abuelo dijo: esto es una gran infamia. Verso 24. Miren esta perla. Aquí está mi hija, que todavía es virgen, la hija del anciano. Y está la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. ¿Qué notamos aquí? ¿Qué estaba arraigado en el corazón de los hombres de este anciano, que también era de la nación de Israel?
su corazón inclinado a proteger al varón, y a la mujer que hagan con ella lo que quieran, y a las dos. No solo mandó a la concubina, también a la hija de él. La mujer era tenida en poco, casi que en nada en aquel entonces. No valía nada la mujer. Recuerden que el tema para hoy es la niña de papá. Y quiero que veamos los errores que se han cometido por una sociedad de estar alejada de Dios, por no aprender a buscar a Dios, por vivir haciendo su propia voluntad. Le hacemos daño, mucho daño a la gente. Vamos al verso 25. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso al anciano, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. ¿Qué tal esa reacción, no? Fácil. Chao, nos vemos. La patadita. Los hombres no la consintieron. Esos hombres perversos que hicieron con esta mujer, con la concubina. Aquí me habla solo de la concubina. No me da más información de qué pasó con la hija del Señor. Probablemente se quedó adentro porque el hombre la sacó. Recuerdan lo que acabamos de leer, la sacó de la casa. Y la hija quedó tal vez adentro. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. No, la Biblia no dice cuántos hombres. Pero qué caso tan asqueroso. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo somos nosotros como humanos sin Dios en el corazón? Terrible, damos asco. De verdad que la misericordia de Dios es muy grande. Ya en la madrugada la dejaron ir. Verso 27. Otro verso. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, en su corazón no estaba. Primero sí la amó y se fue a buscarla y le perdonó la infidelidad. Pero mira aquí lo que pasó, aquí las cosas cambiaron. Se levantó, abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino. La concubina pues ni modo, se la llevaron. Pues yo me voy a mi tierrita a seguir con mi vida. No le importó su concubina, su mujer. Vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa con las manos en el umbral. Verso 28. Levántate, vámonos, le dijo. Pero no obtuvo respuesta. ¿Qué tal este hombre? Una mujer en esas condiciones no hay que tener gafas de aumento para verle su cara y cómo estaría. La violaron, la ultrajaron, tenía que estar ensangrentada, sus ropas vueltas nada. Y fuera de eso le dice: levántese, mija, eso no pasa nada, fue solo un rasguño, vámonos. Pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Verso 29. Cuando llegó a su casa, obvio, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos. Después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Quiero dejar hasta ahí. Esto que hizo este hombre fue tan arbitrario como la actitud de esos varones que querían violar al levita. Y demostró que la mujer no valía un peso, no valía nada. Esos 12 pedazos del cuerpo de la concubina, la misma Biblia dice que nunca se había visto un caso tan horroroso. La repartió en 12 porque eran 12 tribus. Y es el repartir el cuerpo de su concubina en las 12 ciudades repartidas. Al final trajo consigo una guerra civil. Léase el libro de los Jueces para que disfrute de la historia. Jueces 21-25. Jueces 21-25, por favor. Jueces 21-25. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Por eso no diga que mi corazón me guíe. No, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Debemos humillarnos delante de Dios y pedirle a Él que nos hable, que nos dirija, porque el corazón es engañoso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero llega el Nuevo Testamento. Se nos escribe, aparece Jesús, coloquémoslo en este contexto. Ahora aparece Jesús en la historia. Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8. Ahora Jesús llega aquí a la tierra, se encarna, empieza su ministerio y tiene un encuentro con una mujer. Juan
capítulo 8, versos 4, 5 y 7. Jesús había salido del templo, estaba compartiendo la palabra, cosa que a él le gustaba hacer: evangelizar, compartir la palabra, hablar del reino de los cielos. Y le dijeron al Señor: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Vamos al verso 5. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vamos a mirar algo. ¿Qué dice Levítico capítulo 20, verso 10? La ley de Moisés. Levítico nos habla de todas las leyes que había para el adulterio, para el mentiroso, para el profano, para el idólatra. Ahí era cómo se castigaban en aquel entonces, en su momento, esos pecados terribles. ¿Qué dice Levítico? Libro del Antiguo Testamento. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y aquí notamos, volvemos a Juan capítulo 8, verso 5, ahora pasemos al verso 7, que trajeron a los dos, a la adúltera y al adúltero. Aquí vuelve y juega. ¿A quién trajeron solamente? A la mujer. Otra vez haciendo discriminación de la mujer. ¿Quién hacía la discriminación? La sociedad, la cultura, haciendo discriminación. Volvemos a Juan, por favor, capítulo 8, verso 7. Entonces ya comparamos con Levítico, que efectivamente tenían que morir, pero no morir solo la mujer, tenían que morir los dos. Y el Señor Jesús respondió, Juan capítulo 8, verso 7. Juan 8, verso 7. Y como ellos acosaban al Señor Jesús con preguntas, Jesús se puso en pie y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra, mijo. Vamos al verso 9. E inclinándose de nuevo, verso 9, mejor. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Y vamos al verso 11. ¿Quién de ustedes, están todavía los que la están acusando, estimada mujer? No, ya se fueron. ¿Dónde están los que te acusan? No, ya se fueron. Entonces el Señor, mire lo bonito de cómo empieza a reivindicar a la mujer. Tampoco yo te condeno. Vete ahora vete y no vuelvas a pecar, porque el adulterio es un pecado que nos separa de Dios. El adulterio es un pecado que nos separa de Dios. El Señor no la condenó, pero sí le dijo: pilas, yo la perdono, levántese, pero no vuelva a pecar. La actitud de Jesús en medio de ese contexto en el que se vivía sociocultural es asombroso. Y por eso él levantaba tanta mella en su momento, en el ministerio que él desarrolló. Aquí demostró amor y ternura y compasión por la mujer. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1, verso 12, por favor. Juan capítulo 1, espero haberlo apuntado bien, verso 12. Ahora, haciendo énfasis entre la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ahora que aparece Jesús en la escena, verso 12. Ahora que aparece el Señor Jesucristo en la escena, las cosas empiezan a cambiar. Él empieza a tener actos donde dignifica a la mujer. Verso 12, 1, 2, 12. Cada mujer y no solo cada hombre, también cada mujer, más a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en que Él era el Hijo de Dios, quien Jesús, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando inicié la charla, hablaba de Génesis y les dije que lo íbamos a mirar desde la posición de la creación como criaturas. Pero ahora Jesús trae un tsunami. Ahora alborota todo, sacude todo. Ya no solo somos creación de Dios. Ahora, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y dejamos que Él nos cambie y nos transforme, eso es recibir a Jesús. Ahí sí nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando uno dice yo creo en Dios, pero usted jamás ora, jamás busca a Dios, no conoce nada de la palabra de Dios, usted simplemente es una criatura que vive satisfaciendo su lascivia, su lujuria, su pecado. Pero cuando uno empieza a conocer de la palabra de Dios y que obedecer a Dios trae bendiciones,
y que someterse a Dios trae bendiciones. Y si nos sometemos a través del nombre de Jesús, ahí ya no somos criaturas solamente. Ahora sí tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Acompáñame con un aplauso al Señor, por favor. Las mujeres vivían excluidas también en el tiempo de Jesús de la vida social. Se le consideraba impura por tener su periodo menstrual. Solo debía atender su hogar, estar atendiendo a su marido. Tenían poco acceso a disfrutar de sus bienes. Pero Jesús sanó a muchas mujeres y las libertó de demonios. Él también mostró su misericordia para con las mujeres. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 1 al verso 3. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Juana, esposa de, aquí dice Cusa, en otra dice Chuza, el administrador de Herodes. Juana, una mujer. Verso 1 al verso 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, es decir, proclamando la palabra de Dios, enseñándola. Lo acompañaban los 12, ya estaban los 12, verso 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Verso 3. 3. Juana, esposa de Cusa, en otras dice Chuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos en el ministerio. Notamos que las mujeres empezaron a ser parte del ministerio, no solo los 12 discípulos. Las mujeres, el Señor Jesús vino a dignificar la humanidad. Y la humanidad no solamente es el machismo de nosotros los varones, no, también a la mujer le empezó a dar un lugar. Y en medio de su trabajo de compartir la palabra, de evangelizar, las mujeres jugaron un papel determinante. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. En medio del imperio gobernante, hablo del imperio romano, se caracterizaba ellos, o grecorromano, combinemos los dos. Ellos, cuando veían que nacía una niña, la agarraban y la estrellaban, la mataban, porque ellos las trataban de imbéciles a las mujeres, los romanos. Para aquellas personas que se identifican como romanas, apostólicas, quiero que sepan que la historia cuenta que a las mujeres, este tiempo, en este momento, ese imperio romano era lo más absurdo, portaba muy mal a las mujeres. Pero el Señor, en medio de su ministerio, acabé de leerles, y usted también me acompañó a leer, que hicieron parte mujeres en ese ministerio. El Señor se va, deja a sus discípulos, los discípulos siguen compartiendo la palabra y aparece un hombre llamado Pablo, un hombre que no estuvo con Jesús así en persona, no lo tocó, pero que sirvió a Jesús de una manera poderosa y lo predicó de una manera poderosa, sobrenatural. Y al Jesús irse, no dejó a la mujer tirada. Las enseñanzas siguieron avanzando, había más revelación. Si la herencia se basa en la ley, Gálatas capítulo, ¿qué le dije? 3, verso 28. 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dignifica también a la mujer. Ahí hay más, pero hoy la niña de papá, el tema de hoy, dignifica a la mujer. En Cristo Jesús ya no hay esclavos, ya no, todos son libres, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 25. La palabra se seguía predicando. El apóstol Pablo seguía escribiendo. Muy probablemente en aquel entonces había, como siempre, un gran libertinaje. También las damas en su momento hacían lo que querían. Pero Jesús el Señor a través de su Santo Espíritu, tratando de guardarles el corazón a las mujeres y por supuesto a los caballeros. Efesios capítulo 5, verso 25. La palabra se seguía predicando, las enseñanzas seguían siendo reveladas. Y vamos a leer Efesios capítulo 5,
Verso 23. Efesios capítulo 5, verso 23. El esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Algo que hay que definir es que el Señor ha estipulado que los varones sean los encargados, son la representación, somos la cabeza de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestra familia. Verso 28, pasemos al 28 por favor. Verso 28. Asimismo, el esposo, empiezan las recomendaciones, no sugerencias, recomendaciones. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo y debe hacerlo con demostraciones reales. No solo que la mujer sepa, me está hablando así porque quiere sexo esta noche. Me trajo ese detalle porque se quiere acostar conmigo. Ya lo conocen ustedes, fácil, se lee muy fácil. No, hágalo, sea cariñoso con ella, no solo cuando desee el cuerpo de su pareja. Hágalo porque ella merece su atención, ella merece su respeto. Verso 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Ese paralelo que coloca aquí el hombre de Dios. Así como Cristo cuida a su iglesia, nosotros los hombres tenemos la gran comisión de cuidar a nuestra esposa, de mimarla, de consentirla, de hacerle que sus días sean mejores, no de complicárselos, no de traerles más carga, no de humillarla, de cuidarla. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo. 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Por eso es recomendable que al casarse decida irse, no vivan en la propia casa ni en el mismo apartamento. Si se casan, deben tomar la decisión de tener ya la economía para tomar al menos en arriendo por un tiempo, pero no vivan con la misma familia porque le va a traer muchos problemas. Estoy leyendo todo esto para que vea cómo el Señor, cuando usted asiste a una iglesia donde se le predica la palabra, usted entiende. Venga, a mí jamás me habían hablado de que la Biblia decía que el hombre tenía la responsabilidad de ser el proveedor, de ser el que cuida, de ser el que alimenta, de ser el que sustenta, no solo económicamente, también física y espiritualmente. El hombre tenemos esa gran responsabilidad. Verso 32 y 33. 32 y 33. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Verso 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Entonces el hombre provee, honra, protege y apoya a su esposa. Pero la esposa también debe respetar a ese hombre que la trata con ese cariño, con ese afecto. No debe jugar la esposa con el corazón de un hombre que ame a Dios y que la ame a usted. Usted no puede darse el lujo de jugar con ese hombre. Lo puede estar mandando a que deje de buscar de Dios, a que deje de creer en la palabra, a que deje de orar, de ayunar, y le empiece a dar la vida que muy seguramente usted antes vivía, y usted va a sufrir. Pero como Dios cuida el corazón de las damas también, igual que el de los hombres, por eso aconseja a través de la palabra de Dios y le dice: pilas, cuiden a ese esposo, por eso respétenlo. Tito capítulo 2, en la versión NTV, Tito capítulo 2, verso 3 al verso 5. A las ancianas, también a las mujeres ya adultas, Tito capítulo 2, verso 3 al verso 5. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Es el interés del Señor. Por eso Él mandaba estas encomiendas: venga, díganle a las mujeres que se porten así, que anden de esta manera, que se corrijan, porque Él quiere guardarle su corazón, porque Él quiere que ustedes no la pasen mal, ni que desaprovechen la oportunidad de tener a un buen hombre a su lado. Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Cómo deben ser esas mujeres? No calumnien a nadie, no se emborrachen. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Y verso 3. Ya leímos ahí. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes. ¿En qué las deberían instruir? A amar a sus esposos y amar a sus hijos. Querida esposa, y no poner en contra a sus hijos en contra de papá.
Así usted tenga razón, no lo debe hacer. Debe enseñar a amar a sus hijos. Sus hijos no tienen la culpa de los problemas que ustedes tengan como pareja, como cónyuges. Ellos déjelos a un lado. Déjelos a un lado del problema, del asunto. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 verso 7. Déjenme decirles, por el tiempo, ustedes los que están apuntando van a leer en casa Romanos capítulo 16, porque ya no lo alcanzo a hacer. Romanos capítulo 16 del verso 1 en adelante. Empieza el apóstol Pablo, que es acusado de machista, porque en un verso dice que les prohíbe a las mujeres enseñar. Es acusado de machista. Pero vemos a ese hombre acusado de ser machista. Vemos que en Romanos capítulo 16 empieza a saludar de una manera favorable a muchas mujeres que ayudaron en su ministerio. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Ese es nuestro trabajo como hombres, honrar a nuestra pareja. Es que ella confió todo. ¿Por qué no bendecirla? ¿Por qué esperar a que cumpla años para regalarle algo? ¿Por qué esperar al día de la madre, al día de su cumpleaños, para obsequiarle algo? Si usted tiene la capacidad económica, y si no la tiene, invéntese algo. Pero escríbale, sea romántico con ella, bendígala. Ella también es creación de Dios. Ella merece su amor y merece su respeto. No espere ocasiones especiales para bendecir a su esposa. Hágalo en cualquier momento. Cualquier momento es bueno para ser dulce. Es que mi esposa es muy melosa, yo no soy así. Lo siento, órele a Dios y aprenda a acariciar a su esposa, porque su esposa necesita que usted, caballero, también la toque. No solo cuando vaya a tener sexo, intimidad. Tóquela, acaríciela para abrazarla por la espalda. Dele un beso en la mejilla. Acaríciela la cabeza con respeto, con cariño, no como un objeto personal suyo. Bendígala, por favor, apréciela. Ella se lo merece. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque han aceptado a Cristo en su corazón. Su vida es nueva. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Nosotros, caballeros, cuando nos buscamos pleitos con nuestra pareja y nos vamos a buscar a Dios, esa oración no sirve. Hay que ir a arreglarnos con nuestra esposa, y ahí sí la oración será escuchada. Dios quiere cuidar el corazón. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6 verso 14. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 6 en el verso 14, por favor. El Señor aquí escribe, y aunque en el contexto habla de no acercarse, de no buscar a los ídolos para adorarlos, también se aplica al matrimonio, a las relaciones que van a terminar en un matrimonio, corrijo. A las jovencitas que estaban escuchando hoy solamente de la mujer casada. Señoritas, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Es que él es tan lindo, yo lo voy a cambiar. Voy a ayunar, aunque él no es creyente, no cree en el Señor Jesús. Él es buena persona, me trata muy bien. Él es un incrédulo, señorita. Y usted, mamá, no le tiemble la mano para decirle la verdad a su hija o a su hijo. Dígale, es un incrédulo, lo siento, yo no apoyo esa relación. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Muchas mujeres se les han destrozado el corazón y después están diciendo, Señor, pero si yo oraba. ¿Quién la mandó a casarse con una persona que no profesaba la misma fe? Pero otros les ha ido bien. Esos son otros que la sacaron barata. Son muchas las personas en iglesias que, desconociendo esto, pecaron, entregaron su corazón a un hombre, Dios queriendo proteger y guardarlas, que tuvieran conocimiento de la palabra de Dios, que se acercaran a Dios, que conocieran a Dios y que entendieran que Él las quiere bendecir, que Él sí las dignifica, que Él no las destruye, que hay iglesias que sí
ponen cargas pesadas de ropa, no maquillaje. Yo viví en ese ambiente y es muy duro, es muy difícil. Y que Dios les revele y les muestre el error en el que están, colocando a la mujer como un objeto. Pero no peque, estimada señorita, dejándose guiar por unos ojos verdes, azules, por un cuerpo fornido, musculoso. Si ese Dios quiere guardarle su corazón, si ese hombre, por más buena gente que sea, no es una persona que profesa su fe, no ayuna, no ora, no lee la palabra de Dios, no asiste a una iglesia cristiana, entonces no me puedo casar con un católico. No, lo siento, no lo haga. Dios le está cuidando su corazón y esta palabra ha sido predicada por siglos. Pero aún así siguen hombres y mujeres cayendo en lo mismo. Y Dios no quería eso para usted. ¿Queda claro? Quiero invitarles a que esté en pie, por favor, porque ya el tiempo se fue. Dios sí quiere guardarle su corazón, estimada dama y señorita. A los hombres nos demanda ser cuidadosos, bendecir, honrar, proveer para nuestra pareja, no cargarla innecesariamente, no hacerla sufrir. Y yo aspiro que con estos textos bíblicos que hemos leído, donde el Señor manda a darle honor a la mujer, a bendecirla, a cuidarla, y a la mujer a que, ojo, no se aproveche de un buen hombre cristiano. No se aproveche, porque no le va a ir bien. Y si ambos son creyentes, son cristianos, apoye el uno al otro cuando se vean con errores, con sabiduría, con prudencia, con entendimiento. Ayúdelo. En este caso, ayude a su mujer a que ore, esté pendiente de ella. Mi amor, ¿ya oraste? Mi amor, perdóname, aquí te compré tu Biblia, o te regalo un texto bíblico para abordarla, porque usted ha visto que ella no está leyendo la Biblia. Por eso hay que pedirle al Señor que nos revele estrategias para tratar a nuestra pareja, siempre con amor. Recuerde lo que leímos. Somos una sola carne si es nuestra esposa, y si es nuestra novia también. Así como usted la trata de novio a su novia, no se olvide de esos detalles ahora que está casado con ella. Ya la conquistó. No piense que es su objeto de placer sexual. No piense que consiguió una cocinera, una lavandera y quien le críe sus hijos. Usted también está obligado a ser parte de ese equipo para levantar a esa familia. Lo siento. ¿Para qué se casó? ¿Para qué? Ahora son una sola carne y Dios los va a bendecir. Estén pendientes los unos del otro. La vida no será color de rosa, no será elefantitos rosados todo el tiempo, pero cuando haya luchas, cuando haya pruebas, al menos va a estar un buen hombre novio o una buena mujer novia dándole la mano. Venga, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar. Es que la verdad no quiero, Dios no me responde. Pila, señorita, mire ese hombre cómo está abordando las cosas. Ojo, ayune más, porque mire lo que está demostrando. Hay mujeres que se casaron con gente incrédula y ahorita no pueden servir en la casa de Dios para nada. Viven temerosas, angustiadas, afligidas y se sienten un objeto en la casa. Y Dios no quería eso, pero ella tomó esa decisión. Dios sí quiere cuidarle su corazón. Dios quiere que usted se case, claro, si esos son los propósitos de Él. Quiere que usted tenga una buena relación de novio, de novia, con una buena persona. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tema, la niña de papá. Gracias porque el objetivo, Señor, de esta noche es que cada dama aquí pueda entender, cada señorita y cada mujer casada, que tú sí tienes planes de bendición para cada una de ellas. Y que nosotros, que somos parte, Dios del cielo, de la integridad de la mujer, nosotros como hombres tenemos gran responsabilidad de examinarnos a sí mismos y evitar esas actitudes machistas de las cuales se han deliberadamente creado, Dios del cielo, ideologías difíciles que distorsionan, complicada la imagen de la mujer. Señor, guarda el corazón de las señoritas que están escuchando este mensaje, de las damas, de las mujeres que están presas porque se casaron mal y lloran todo el tiempo y sufren, Dios del cielo. Ten misericordia de esas mujeres, Señor, consuélales,
Cambia el corazón de esos hombres que ellas mismas eligieron por esposo. Ten piedad de ellas. Yo bendigo a las damas que están aquí y que están a través de la internet. Bendigo su soltería por ahora. Las bendigo en el nombre de Jesús y dale sabiduría y entendimiento para que no entreguen su corazón a un muchacho equivocado. Ayúdales, dales discernimiento, Padre. Ayúdales a orar, a interceder, a ayunar para que tomen decisiones correctas. A las casadas, Señor, que ellas ubiquen bien su lugar, que trabajen, que sean emprendedoras, que sean luchadoras. Claro que sí, ese es tu anhelo, porque tú les has dado un lugar importante en la sociedad. El apóstol Pablo en Romanos 16, que no lo leímos hoy por tiempo, Señor, allí nos habla de que las mujeres servían en el ministerio de Pablo fuertemente. Ayuda a estas personas que tienen dones del Espíritu Santo, tienen metas, tienen propósitos, Señor. Son mujeres de arranque, son mujeres fuertes. Ayúdales, dale sabiduría. Despierta a esos maridos dormidos en el nombre de Cristo Jesús, que lo único que hacen es maltratarlas. Despierta, ten piedad de esos hombres. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada dama que ha escuchado atentamente este mensaje, y bendigo a cada hombre que también se ha dejado ministrar por el Señor. Bendigo la labor de sus manos, bendigo esta noche, su descanso, su labor en la empresa. Si tiene problemas de salud, oro para que en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche reciba salud. Oro para que haya libertad sobre su hogar. Oro para que Dios le abra las puertas que ustedes necesitan, para que se puedan gozar como pareja, para que puedan tener un buen novio, una buena novia. Bendigo su hogar, bendigo su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén.